Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con la transmisión de hoy acerca del análisis técnico enfocado en las tendencias, episodio 33. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a todos, esperemos que estén teniendo un excelente inicio de semana o un excelente lunes, más bien dicho. Vamos a comenzar con el análisis técnico enfocado en las tendencias y como siempre, nos vamos a enfocar directamente en Bitcoin. Recuerden que estamos utilizando Aurochs y que ahora lo ocupamos con una visión a un día. Aquí recuerden que está señalado la D de día. ¿Y en qué nos quedamos el viernes pasado? Estamos comentando y le comentamos mucho acerca del cruce que se está acercando en las EMAs. La línea verde básicamente representa nuestro EMA de 50 y la línea rosa representa el EMA de 200. Y como hemos venido diciendo ya por básicamente una semana o dos, el cruce de la muerte se acerca y ya vamos a llegar básicamente al 11 de enero. Ya es 11 de enero en algunas partes, aquí todavía en México faltan algunas horas. Y del 11 al 13 es donde calculamos ese cruce, que indudablemente se está viendo cada vez más remarcado. ¿Qué pasa cuando hay un cruce de la muerte? Bueno, simplemente agarrando el análisis anterior, o más bien los datos históricos, podemos ver que cuando pasa un cruce de la muerte, Bitcoin obviamente tiende a caer todavía más. Básicamente podemos calcular un 25% más de caída para después obviamente volver a subir. Todo lo que sube tiene que caer y todo lo que cae tiene que subir. Es parte de la vida, ¿ok? Entonces en este caso estamos esperando ese cruce. No se confíen por todas las llamadas verdes mientras estemos en un movimiento hacia abajo, un movimiento bajista. Seguramente obviamente solamente son trampas para que caigas y pierdas dinero. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar, hay que llevarlo con calma todo esto. Hay que analizar con cautela y esperar las confirmaciones reales por parte de los puntos EMA. Aquí van a poder encontrar unas nuevas líneas verdes que no teníamos el viernes pasado. ¿Para qué las puse? ¿Qué estoy indicando con eso? Bueno, básicamente recordemos que este movimiento bajista comenzó con una tendencia muy similar a lo que pasó en abril de 2021. Recuerden que en abril duró básicamente 4 meses, abril, mayo, junio y julio, que fue cuando terminó, y fueron cerca de 95 días. Estamos poniendo básicamente dos líneas similares con una distancia de 95 días también, para tratar de analizar, tratar de seguir una tendencia de cómo va todo esto, ¿ok? Se están dando cuenta, todavía le falta un pedazo para llegar a esos 95 días. Aquí tenemos, repito, abril de 2021, 17 de abril al 21 de julio fueron 95 días y nos falta todavía esta parte que se complemente de este lado. ¿Qué creemos que va a pasar a nosotros? La copia está muy similar, el cruce ya no hay cómo no ceder, realmente tendría que pasar algo increíblemente bueno, o sea que compren miles de millones de bitcoins en 2 días, que obviamente se ve muy imposible. Pues seguramente va a pasar el cruce a más tardar el 13 y nos encontraremos con ese desenlace hacia el 25%, que básicamente nos da alrededor de los $36,000. Y de ahí hay que esperar a si agarra una similitud pasada. Recuerda, aquí fueron los 95 días y comenzó a despegar poco a poco, o si nos presenta un terreno gris nuevo. Recuerda que las criptomonedas podemos basarnos un poco en las tendencias anteriores y obviamente en la información que nos da el pasado, pero recordemos que las criptomonedas es un sistema económico nuevo, muy volátil, controlado por ballenas y que no podemos realmente a ciencia cierta controlar, saber o adivinar. No se puede. Vamos con la tendencia y tratamos de acercarnos tanto a ella como podemos, pero sin perder el piso, ¿ok? Entonces en ese sentido
Estamos esperando este cruce. Recuerda que falta que se llene todo esto. Repito, creemos que obviamente va a cruzar el EMA de 50 abajo del EMA de 200, haciendo esto obviamente ya un cruce de la muerte, y se va a seguir, calculamos, a los 35 mil dólares para después empezar su subida, porque estamos teniendo en cuenta lo que pasó la vez bajista pasada, ¿ok? Lo que viene siendo las altcoins ya lo sabes bien. Bitcoin manda, Bitcoin decide hacia dónde vamos todos, el comportamiento en general de las criptomonedas, y lo estamos viendo igual. Es mucha similitud a lo que vimos el viernes, el lunes pasado, el viernes antes de ese lunes, porque seguimos obviamente en un momento bajista, ¿ok? Y vemos, el Ethereum sigue igual, se está comportando tal cual se lo dicta el Bitcoin al 100%. Recuerda que alcanzamos nuestro máximo mayor en noviembre como lo hizo Bitcoin, tocando básicamente los 4.800, y desde ahí empezó todo el movimiento hacia abajo. Ahorita ya básicamente ya tocamos los 3.000 dólares. En la mañana se alcanzaron también los 2.900 dólares, lo puedes ver ahí marcado. Y seguramente podremos ver, y esperamos nosotros, 2.500 dólares. Recuerda que ahorita ya el Ethereum está en un muy buen precio, en el cual tú lo puedes adquirir, porque tú de entrada sabes que tiene que volver a tocar cuando suba en su momento esos 4.800 dólares, y como lo hizo la vez pasada, tiene que superarlo. Seguramente en esta ocasión podamos ver ya los 5.000 dólares tocados por fin por parte de Ethereum. Entonces sabes que máximo, o más sabes que mínimo vas a ganar 2.000 dólares si te metes en este momento. ¿Cuál es la recomendación de siempre? Fíjate cómo está el mercado, analiza todo y recuerda, ahorita que estoy en rojo es cuando yo compro, y cuando estoy en verde es cuando yo saco ganancias. Si tienes un pastel de 10 pedazos, es hora de que metas un pedazo de pastel. Recuerda que todavía le queda un bonche para llegar a los 95 días si copiamos lo anterior, y vayas poniendo pedazos de papeles según se vaya desencadenando esa bajada. ¿Para qué? Para que una vez que empiece a subir, empieza a recolectar ganancias en cada uno de los niveles, y obviamente multiplicar en un factor mucho mayor y mucho más rápido. Ahora bien, BNB mismo, vemos lo mismo, tal cual ya lo conoces. BNB casi llegaba al alto máximo, lo hemos hablado, no lo tocó, no lo pasó básicamente, y bueno, ahorita está básicamente en los 426 dólares. ¿Qué esperamos? Que llegue a los 380 otra vez, y 380 es una muy buena entrada, porque ya sabes que tiene que llegar a 600 dólares. Y BNB lo ocupamos todos, sobre todo está usando la Binance Smart Chain, no hay duda de eso. Solana básicamente su propia blockchain, 135 dólares, super oferta. Si logra tocar los 110 o los 100 dólares, es momento de que pongas un pedazo de tu pastel o las chispas de chocolate en Solana, porque ya sabes que llegó a los 250 dólares, es deflacionario y seguramente vaya a seguir hacia arriba. Si hacemos un macro de estas 4 que analizamos, te vas a dar cuenta que es la misma métrica, o más bien la misma onda, digámoslo así. Un corte, subo, las bajadas que existieron, sube, y la bajada en la que estamos ahorita. La tendencia en general, vista en macro, en semanas o meses, obviamente sigue siendo una tendencia alcista con sus respiraciones normales. Por eso hay que aprovechar los ciclos de manera adecuada, y repito, Solana se llega a tocar los 110 o los 100 dólares o los 120, empieza a preparar tus pedazos de pastel, porque ya sabes que llega a 250 dólares. AVAX está en 84, tocó 150. AVAX es la quinta blockchain, pisándole los talones a Solana. Ya sabes cómo funciona, lo hemos venido hablando muchísimo. También puedes obviamente checar Trader Joe, que es el PancakeSwap de AVAX, y apostar con toda tranquilidad por ellos ahorita que está en bajada, porque recuerda, cuando está en bajada uno compra, cuando está en subida como aquí uno saca ganancias. No lo vayas a hacer al revés, no vayas a estar vendiendo ahorita. Si estás vendiendo ahorita tus tokens, estás mal, tienes que cambiar tu switch, tu chip interno de mentalidad, obviamente, para que puedas ganar en las criptomonedas. De ahí en fuera, revisando todas rápido, Gala está en 30 centavos, acuérdate que Gala llegó a los 80, seguramente va a llegar al dólar en la siguiente subida. Omi está en básicamente 0.005 centavos, antes en abril pasado llegó a tocar los 1 centavos con 20, o sea 0.0120. A lo mejor podremos ver eso una vez que ya pasen por completo en MutabuLex todo lo que tienen. Cardano sigue cayendo, recuerda que Cardano comúnmente ve a todos, es muy lento, pero la comunidad es muy grande. Y DOT, recuerda que hemos hablado mucho de las Parachain, ahorita está en 24 dólares, con la tendencia obviamente a que vuelva a subir una vez que el mercado se arregle.
Recuerda, la diferencia entre DOT, Solana, AVAX y los demás es que DOT no es una blockchain. Depende obviamente de cómo esté el ecosistema de las criptos por completo, porque él es un protocolo. Y sobre DOT se manejan las parachain. Si las criptos no están bien, DOT no va a estar bien en general. ¿Ok? BET, 7 centavos, ha llegado hasta 25. Chilis, básicamente 25 centavos, ha llegado a 60. Repito, estamos viendo un mar de ofertas. El rojo, recuerda, rojo significa ofertas. Si tú no sacaste ganancias, no vendas ahorita, te repito. Se te fue, no pasa nada. Hay que esperar otra vez a que esté en el top y entonces aprender a sacar ganancias cuando esté en verde. Block, 3 hermosos centavos. Recuerda que Block llegó a los 18, casi 20 centavos la última vez. Si baja 2 centavos o si baja 1, es el momento en el que sí tienes que poner un buen pedazo de pastel, porque sabes que Block se viene con todo en la siguiente subida. Ok, finalmente vamos a checar lo que se refiere a los tokens que están encadenados a los Launchpad. Recuerda que comúnmente revisamos Engine Starter junto con también lo que viene siendo Game Starter. Engine Starter está en 0.4 centavos. El costo máximo de Engine Starter ha sido 22 centavos. Una muy buena entrada. Launchpad básicamente concentrados en videojuegos. Game Starter 1.44, el máximo $3.50. Y Sedify con el S-Fund en 7.44. Si llegamos a ver Sedify en $5, podría ser una excelente entrada si estás pensando en manejar Sedify como tu Launchpad principal. Nosotros, recuerda, te recomendamos mucho más Blockpad. ¿Ok? Sin más, básicamente esta es nuestra revisión para el día de hoy, lunes. Si tienes alguna duda, si quieres que chequemos obviamente alguna criptomoneda, recuerda que lo puedes mencionar. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, Facebook, Twitch y obviamente en nuestro Discord. Y podemos obviamente leer en todos lados sin ningún problema. Lo más importante de las criptos en esta temporada, te repito, es que aprendas eso. Cuando está en rojo debo de comprar, separar mis pasteles e ir haciendo dollar cost average, es decir, metiendo un poco de dinero para esperar la subida y sacar mis ganancias. Debes de aprender a sacar ganancias. Si en este momento tú no tienes liquidez, algo hiciste mal. Y obviamente tu tarea para el siguiente turno, para el siguiente ciclo, es tener liquidez cuando venga la marea roja, tal cual como está ahorita. ¿Ok? Sin más, vamos a terminar aquí lo que viene siendo nuestro análisis técnico enfocado en las tendencias. Recuerda, Bitcoin va a ser el cruce de la muerte, te lo vuelvo a poner rápidamente antes de despedirnos. Y es básicamente cuestión de horas, cuestión de días. Calculamos que entre el 11 y el 13, recuerda que estamos en México por si estás en España. Allá ya es 11, aquí todavía no. Esperar un poquito más, pero entre el 11 y el 13 está el cruce más que claro. ¿Ok? Que tengas un excelente día, tarde o noche. Ya sabes, nos vemos en la carnita asada.